capítulo 9, versículo 23. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a estar ahí en esa palabra. Hoy tenemos un limitante de tiempo porque a las 11 en punto se va la energía eléctrica. Amén. Así que el servicio va a acabar un poquito antes. Por eso de pronto, si se va un poquito antes, ahí está la planta de sonido por si acaso pasa eso. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en esta mañana: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ¿qué dice? Con mejores sacrificios que estos. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Padre, gracias por esta mañana, Jesús. Yo sé que la hermana Cate ha orado, pero pedimos que nos des esta mañana, Espíritu Santo, sabiduría para entender este tema que vamos a hablar esta mañana importante, Espíritu de Dios, y que podamos aprender esta palabra y no solamente escucharla, sino también ponerla por obra en esta mañana, Jesús. Te lo pedimos en este momento, Padre, y te agradecemos por este espacio de tiempo que vamos a tener para predicarle a tu iglesia, Jesús, a tu rebaño, Padre amado, a tu grey esta mañana. Y permítenos ser ministros competentes del nuevo pacto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que la palabra dice esta mañana: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Para un lector descuidado, piensa que está hablando de que las cosas del cielo deben ser purificadas. No. Cuando los hombres de Dios, el pueblo de Israel, construyó el tabernáculo, Él no construyó el tabernáculo de acuerdo a lo que ellos pensaron en su imaginación de hombre o en su invención humana. Dios le mostró todos los diseños, los modelos a Moisés, para que a su vez él lo transmitiera a hombres expertos o hombres que el Espíritu de Dios había puesto en sabiduría para hacer estos elementos. Y el libro de Hebreos tiene un alto conocimiento de este tema y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, si hay cosas allá, reales allá, y acá abajo habían figuras, las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, de los terrenales, porque no entró, escuchen bien, iglesia, vamos a desmitificar algunas cosas que el cristianismo ha enseñado, el cristianismo sin Biblia, porque no entró Cristo en el santuario hecho de ¿qué? Es decir, Jesús no entró en el templo de Herodes. Vayan pensando esta parte. Jesús no entró en el templo de Herodes a hacer nada allá adentro. Jesús dice, es una sentencia: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, un templo forjado con las manos, con los albañiles, con los ingenieros que hicieron el templo de Herodes. Era un templo corrupto, se practicaba ahí de todo, pero menos el culto a Dios. Escuchen lo que dice la palabra: templo hecho de mano, figura del verdadero. Repita eso, por favor. Diga que está al lado, diga que está al lado, en el cielo hay un templo, y no es el templo que está peleando aquí en la tierra, allá los israelitas con los árabes. Escuchen lo que dice el texto: figura del verdadero, sino ¿dónde? Si Jesús entraba al templo que estaba corrupto por Herodes, no hacía nada por el pecado. Jesús, cuando Él muere, pasan eventos espirituales y también reales en el reino de Dios, y desde el momento de su muerte a su resurrección ocurrieron cosas, pero luego era necesario que se fuese. Tenía que presentarse, escuche, tenía que presentarse con las evidencias ante el Padre para poder interceder por nosotros para siempre. Jesús no entró en el santuario corrupto terrenal. Lo que Dios le dio a Moisés y luego David en el diseño del templo que duplicó las medidas, esa no era la verdadera casa de Dios. Amén. Era una, diga, era una figura.
Diga, pero figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante quién. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Con qué sangre entraba el sacerdote? La sangre de otro. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez. Les quiero ahorrar tiempo de investigación. Dejen de buscar vida en otros planetas. El único planeta al cual Jesús vino a morir una vez y para siempre fue este planeta. No se dejen engañar por la, como dice el apóstol Pablo, la mal llamada ciencia. Jesús vino a morir, dice aquí, una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar, ¿qué cosa? Del medio el pecado, lo que estorbaba para ir al Padre. Amén. Escuche, esto es hermoso. Y dice la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran 10 veces. Tienes una sola vida para servir a Jesús. Y después de esto, ¿qué? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. ¿Cuántos lo creen? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Aleluya. Repita conmigo. El templo de Dios. La Biblia enseña, vamos a ver muchos pasajes, no todos porque el tiempo no va a alcanzar, pero la Biblia habla de un templo, no como este que esta mañana tenemos aire acondicionado, pero no es perfecto. La Biblia dice, con respecto a la Nueva Jerusalén, que hay un arquitecto y constructor que es Dios. No necesita interventoría ese diseño de Dios, porque cuando Dios creó, dijo, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios mismo es su propio interventor. Y sabe que las cosas que Dios hace, ¿sabe cómo le quedan? Perfectas. Uno lucha, suda, trabaja por un hogar terrenal y eso está bien, pero eso no es tu hogar eterno. Jesús dijo en Juan, iba a preparar morada. ¿Sabían eso? Esas moradas no las construyó ningún ser humano, ningún programa de gobierno humano, ningún programa de interés social humano. Eso lo construyó el creador del universo. Amén, ¿lo crees? Amén. Porque si no sabes esto, entonces ¿qué conoces de la palabra de Dios? Él dijo que iba a preparar moradas para nosotros. Hay una canción antigua que decía, yo tengo un hogar allá en el cielo. Y ya la gente no la canta, sino que ahora quiere tener un palacio en la tierra. ¿Sí o no? Yo tengo un hogar allá en el cielo. Ah, bueno, esa es otra. Esa es otra. Así. Porque mi Jesús. Ajá. Por eso yo canto. Por eso yo canto. Y la que más bien dice otra. Eso. Pero, ¿dónde comenzó Dios a hablar de que todo lo que hizo Moisés y los hombres en la tierra, aún el tabernáculo erigido por Moisés y el templo construido no por David sino por su hijo Salomón, y luego todas las guerras, y luego vino Herodes el Grande y construyó un templo más suntuoso, pero que donde no habitaba Dios? ¿Dónde comenzó este proyecto? En Éxodo capítulo 25, por favor, porque el tema de cómo se llama el templo de Dios. Amén. Vieron que se olvidaron en 5 minutos, se olvidaron del título de la enseñanza. ¿El templo de quién? De Dios. Ninguna congregación terrenal podrá imitar la belleza del templo de Dios. Éxodo 25:8. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ese pasaje maravilloso. Dios le da una orden a Moisés y le da una advertencia. ¿Estamos ahí? Vamos a ir a ese capítulo 25 del libro de Éxodo. En el versículo 8 dice la palabra de Dios: y harán un santuario ¿para quién? ¿Para el pastor? ¿Para el grupo de alabanza? ¿Para los niños del pueblo musical? No.
De hecho, esta construcción, en esencia, si sacamos a Dios, no sirve para nada. Escuche, esto es serio. Y harán un santuario para mí. Y habitaré, ¿dónde? En medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre. Moisés no inventó nada. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, o esa palabra técnica, el diseño de qué? Y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿A qué universidad podemos enviar a Jesús para construir el sol? ¿Cómo está ese diseño, Miguel? Allá arriba, funcionando, calentando, dando luz. ¿Quién diseñó eso? ¿Por qué no creen entonces que la morada que él diseñó es perfecta? Escuche para qué era ese lugar. Y el diseño, ¿quién fue el que lo dio? En el versículo 40 hay una advertencia y le dice Dios a Moisés, mira. Usted sabe cuando la mamá le dice a uno, mira. Es una advertencia, ¿verdad? Cuando le dice, mira, Chesty. Que le dice Rochi, ¿cierto? Cuando le dice, mira, Miguel. Mira. Y haznos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo con esto, hermanos? Moisés no puede inventar nada fuera del parámetro de Dios. Porque él dice, uy, ¿qué inventor fue Moisés? No, él le dijo, Dios le dijo, te voy a mostrar y tú vas a hacer. Pero aún lo que él construyó no es más sublime que lo que Dios construyó. El tabernáculo terrenal ya no existe. Los templos, porque no hubo un templo, los templos fueron devastados. Todos los templos que levantaron los israelitas fueron devastados. Hay una pugna en los teólogos e historiadores judíos también, que si son 3 o son 4 templos. Pero ellos están en su debate. Pero todo lo que construyeron en la tierra, todo lo que era santuario para Dios era corrupto porque era hecho de mano de hombres y de piedras. La gente llega a pensar que la iglesia son las paredes y se olvida que la iglesia somos los redimidos por la sangre del Cordero. Y que Dios de vez en cuando permite terremotos para que esas estructuras caigan y levantan otra y dice, verdad que Dios no es el templo. Por eso Dios permitió que todos los imperios antiguos derribaran y barrieran a Jerusalén hasta el tiempo de los romanos, cuando Vespasiano derribó el templo y a Israel se le acabó la fiebre, pero sigue manteniendo la idea de que la restauración del mundo es cuando levanten el último templo, sea el tercero, sea el cuarto, no interesa, lo importante es que Jesús viene. Y además de eso, lo importante es que la Nueva Jerusalén es la celestial, no la terrenal, la que desciende ¿dónde? De lo alto del cielo. Y este tema era tan vital para Israel que el Espíritu de Dios, colocándose en la mente y el corazón de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos capítulo 7, búsquelo, Hechos capítulo 7, en el versículo 44, Esteban dice algo en su discurso, o en ese sermón maravilloso, que después del sermón del monte es uno de los mejores sermones de la Biblia. En Hechos capítulo 7, allí en el versículo 44, búsquelo en su Biblia, dice la palabra de Dios. Ya estamos ahí. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. ¿En dónde? ¿Dónde ubicaban el tabernáculo? Era una tienda desarmable que la armaban, la desarmaban en la travesía por el Sinaí, pero no era perfecta. Amén. En el desierto, como había ordenado ¿quién? Cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿De dónde se ve esa información? El Espíritu Santo estaba en Esteban. Y este diácono de esa primitiva dio un sermón que todo el Sanedrín quedó con la boca abierta. No podía refutar nada, pero lo importante es que este hombre dice en el sermón que está diciendo que lo hiciesen conforme al modelo que habían visto. El santuario celestial no intervino ningún ser humano. De hecho, cuando Dios lo construyó, el hombre no existía. Repita eso. Cuando Dios construyó el santuario celestial, el hombre no existía. Pero vemos que a través de los años las iglesias construyen templos, pero ignoran que hay un templo verdadero en los cielos.
Y en la misma carta de Hebreos, en el capítulo 8, búsquelo ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 8, volvamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Dice, es Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Vamos a esperarnos todos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. A su nombre. Hoy recibí un consejo de un discipulito. Me dijo ahorita una gran verdad. Santiago, digo, pastor, repita 2 o 3 veces la cita porque a veces la gente no escucha. Y a veces veo que los hermanos, estoy en el mensaje y dice otro, ¿dónde fue que dijo el pastor? Y eso molesta. Bueno, vamos a repetir 2 o 3 veces. Pero si a la cuarta vez usted no escucha, es porque usted no está en el mensaje. Amén. Hebreos capítulo 8, gracias por ese consejo, Santiago. Versículo 1 dice, ahora bien, el punto, miren que han pasado 7 capítulos. Y dice el escritor de Hebreos, el punto principal, cuando usted en un libro encuentra que diga el punto principal, es porque si usted no sabe eso, usted no conoce el libro entero. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Sabe dónde queda eso? Eso no es por aquí, hermano. Ministro del santuario. Espérense un momento, la palabra ministro, el primer ministro es Cristo. La palabra ministro es una palabra fuerte para la Biblia. No es cualquier cosa ser ministro de Dios. Pero el primer ministro, porque hay naciones que tienen primer ministro, pero el primer ministro en la historia es Cristo. Pero dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A su nombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Punto y coma. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan, están en tiempo presente, las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que, como se le advirtió a Moisés, se le advirtió cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, ¿cómo le dijeron? Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos lo creen? Repita conmigo, el templo de Dios. Hay un santuario que no hemos visto nosotros. Hay un santuario que los humanos no conocen. Tiene medidas perfectas, tiene materiales eternos. Tiene un constructor, un interventor, tiene alguien que lo edificó y ese alguien es seguro en la eternidad, está establecido por siempre. Entonces lo que él construye es duradero. Amén. ¿Cuántos saben que las viviendas terrenales tienen un tiempo de caducidad? Cuando uno por lo general pasa por barrios antiguos, por lo general uno pasa por allá por el Prado y Boston y uno ve unas casas que hace años eran lo último y cuando uno pasa ahora dice, está pasada de moda, ¿sí o no? Y las que no restaura la gente o la alcaldía o la gobernación, cuando uno pasa las dan letadas, para el dueño cuando la construyó era lo último y ahora la venderán quizás para construir un edificio u otra cosa, pero nuestras casas no son así en los cielos. Hay un pasaje misterioso en el libro de los Salmos que describe una región que no está en la tierra. Investigando un poco, para los judíos la palabra Sión representa una colina, no un monte. Pero el Salmo que habla del monte de Dios, que es el Salmo 48, no habla de una colina sino de una montaña. Usa una palabra especial en el hebreo. Y es interesante ver
cómo el salmista no hablaba de una región terrenal, ni de una ciudad que tenía fecha de caducidad. Usted en casa puede investigar y leer el Salmo 48 y vea que la escena descrita ahí es una escena celestial. Y vemos cómo en este salmo el salmista empieza a exponer cuál era el deseo y el anhelo de todo Israel. Vamos a buscarlo allá, búsquelo en su Biblia. Salmo 48, y lo vamos a dar inquieto para que usted pueda leerlo en la casa. Pero vamos a leer solamente una pequeña parte del Salmo 48, por favor. Salmo 48 esta mañana. El Salmo comienza diciendo, el Salmo 48, búsquelo, Salmo 48, versículo 1. Búscalo ahí, Salmo. Grande es ¿quién? Jehová. Diga, no tú. No, diga de lado. Grande Jehová, no tú. Ahora dígamelo a mí. Se nos olvida eso. Es Él, no nosotros. Grande es Jehová y digno. ¿Digno de qué? ¿Pero por qué? Porque Él creó todo. En la ciudad ¿de quién? No es la ciudad de David, no es la ciudad de Salomón, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte. Pero resulta que el monte terrenal está corrupto. Si usted va a Jerusalén, hay de todo tipo de religión, hay de todo tipo de santuarios, donde uno de la dinastía de estos hombres de los tiempos de los macabeos, en ese tiempo hubo un hombre capaz de sacrificar un cerdo en el templo, Antíoco Epifanes. Esa ciudad que ha sido peleada por siglos, la Biblia habla de otra, la celestial. ¿Cuántos lo creen? Los que han estudiado la palabra saben lo que estoy diciendo. Una ciudad perfecta que va a descender de lo alto, no la terrenal que ha sido saqueada durante muchos siglos. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. No dice colina, usa el término hebreo Har Sión, es decir, es el monte de Sión, Har Sión en hebreo. ¿A los lados de dónde? Del norte. Pero si usted empieza a ubicar geográficamente Sión, entra en Wikipedia, hay un problema de ubicación espacial. Pastor, ¿qué está diciendo? El texto no está hablando de la ciudad terrenal. La palabra norte es la palabra Kilión y es una palabra misteriosa porque ¿cuál norte está hablando allí? ¿Qué tan alto es eso? ¿Dónde está ubicada esa ciudad? A los lados del norte. ¿La ciudad de quién? En sus palacios Dios es conocido por qué. Gloria a Dios. Usted en casa puede seguir leyendo, investigue, lea todo lo que dice el pasaje y aquí está enfocándose. Y lo peor es que ¿quiénes escribieron el Salmo? Míralo en su Biblia. No es Salmo de David. Resulta que David lo que hizo fue quitarle la ciudad a los jebuseos. Es de una fortaleza jebusea, tenía otro nombre antes. Pero casi 1000 años antes, escuchen bien este dato, los hijos de Coré habían escrito salmos. Tiene que usted investigar en la Biblia. Los salmos no son salmos de David, los salmos son de Dios. Y usó hombres como los hijos de Coré, usó otro hombre llamado Jimán, Asaf, Masquil, muchos hombres, para que de pronto no hubiera ese fenómeno de el supercantante del tiempo. No, hubo varios salmistas, es más, hay salmos anónimos. La alabanza hoy en día se ha hecho para vender discos, ¿sí o no? Pero estos hombres no pensaron en dinero cuando escribieron estos salmos, lo dejaron para la posteridad de la historia de la humanidad. Es triste ver en una notaría o en un juzgado ver dos cantantes cristianos peleando por la autoría de una canción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es paralismo, ese es el mundo. Triste, ¿no? Cuando yo le dio la canción Cuán grande es el autor, él no pensó en quedarse con la canción para siempre. ¿Qué congregación no lo ha cantado? ¿A quién hay que pagarle derecho de autor por el Salmo 150, por ejemplo? No me estoy desviando del tema. Todo lo que Dios tiene es duradero en el cielo.
Colombia tiene un gran problema. Colombia tiene un paradigma. Colombia quiere paz duradera, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Pues no lo vamos a tener. No va a haber paz. No va a haber paz. De hecho, el mundo nunca ha tenido paz. Jesús dijo: el paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo. Cuando tú conoces a Jesús, tienes paz. Reine quien reine, gobierne quien gobierne, tú tienes la paz de Cristo. La paz terrenal es una falacia, es una mentira. Son tratados bajo la mesa, son acuerdos secretos. A la multitud se dice una cosa, pero en el casa de Nariño se dice otra cosa. Yo prefiero creerle a Jesús. Yo prefiero creer al Espíritu de Dios en su palabra. La paz que Dios da no es como la del mundo. Es una paz duradera. Es una paz eterna. Pero para que este tema quede claro esta mañana, tendremos que entrar al libro menos leído por la iglesia. Apocalipsis. Capítulo 14, por favor. Búsquenlo. Aquí sí se pone muy serio Dios en la palabra. Juan no jugó con esto. El apóstol Juan, que fue el último ministerio de los apóstoles, en el capítulo 14 de Apocalipsis comienza a describir las escenas celestiales del templo de Dios. Y comienza, y no es la primera mención que vamos a regresar al capítulo 7, pero comienza Juan en Apocalipsis a darle forma a esa verdad duradera del templo de Dios. Porque comienza el capítulo 7, pero vamos a leer el 14, pero comienza en el 7. En capítulo 14, en el versículo 14, dice lo siguiente: miré. ¿Qué está diciendo Juan? No dice oí, miré. Y aquí una nube que en una nube blanca Cristo volverá. Con poder y gloria. Ya no se la sabe la iglesia porque no la canta. Con poder y gloria para Cristo viene otra vez. Y del cielo vendrá. Y la gente está como que, ¿eso qué es? La gente se cantaba así. Yo no tengo 60 años, tengo 42. Pero era un niño cuando escuchaba eso. Pero dice, porque hay uno que dice: no, hermano, eso no es doctrinal, que Jesús viene una nube blanca. ¿Y esto qué? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? En una nube blanca Cristo volverá. Así dice la canción, ¿no? Los hermanos, para hacer esa canción, se basaron en este pasaje. Miréis aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza ¿qué? Y en la mano. Nos gusta la corona, pero no nos gusta la hoz. Porque todo el mundo quiere tener la corona, pero ¿y la hoz para sellar la tierra? Ras. Corta toda esa cosecha. Y del templo, espérate, pero se supone que en el Señor hay templo. Y del templo, dice literalmente, Juan está viendo escena celestial. Y del templo salió ¿qué? Pero ¿será que salió del templo corrupto de Jerusalén? Clamando a la voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Usted se puede sentar sobre la nube? Hágalo. Inténtelo. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Eso va a pasar, iglesia, es inevitable. Pues la mies de la tierra está. Alza tus ojos y mira. El tiempo ha llegado. ¿Está o no está en la Biblia? Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones. Bueno, dile al lado, empieza a predicar. Empieza a predicar a las almas. Amén. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue ¿qué? Salió otro ángel del templo. ¿Es un error de pasaje? Salió otro ángel del templo. O sea, andan saliendo ángeles del templo de Dios. Salió otro ángel del templo, no de este templo, del celestial. Que está ¿dónde? Literalmente que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Son dos hoces entonces. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Gloria a Dios. ¿Hay templo o no hay templo?
Apocalipsis 7:9, por favor. Después de esto miré, ojo que no dice escuché, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contarla porque representa al pueblo gentil, que no tiene número, pero Dios sabe cuál es. Los números 12 son para Israel. Los números 7 son para la iglesia. Los 144,000 del bloque de los judíos son de las tribus de Israel. Los otros 144,000 de las naciones. Pero no son los testigos de Jehová. Porque dice que características tiene. Dice que no han conocido mujer. Entonces, si esa casa habían tenido hijos y sus hijos predican el falso evangelio, para que entiendan, esos son escogidos de Dios. Dice que no se han motivado con mujer ni han conocido la mentira. Los otros son judíos. En el capítulo 7 son de tribus con nombres. Habla de Rubén, Judá, Gad. Son tribus, son judíos. Pero los otros que aparecen en otro bloque no son judíos, pero no son como se está predicando. Son especiales escogidos por Dios. Pero miren lo que dice la palabra allí. Capítulo 7, a la altura de ese versículo 9, dice: después tú miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas que every nation, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de qué, y con palmas en las manos. Con palmas en las manos. Se la sabe. Vieron que se la sabe, gloria a Dios. Y clamaban a ambos diciendo: la salvación, escucha iglesia, porque hay gente que anda con este tema por ahí por allá, que la salvación, ¿qué dice? Espérese, se fue muy de largo. Espérense que voy a decir algo fuerte. La salvación no se pierde el hombre. La salvación es Cristo. Fin del debate. Si tú quieres pecar, peca. Al final de Apocalipsis dice que si hay mundo todavía, dale. La última mensaje de la isla de advertencia no es un mensaje con no, dice, ok, sigue. Y el que es santo, santifíquese todavía. La salvación pertenece ¿a quién? Dice literalmente ¿a quién? La salvación. A mí me encanta esta parte. Qué hermoso. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Dice todos. ¿Cuántos son? Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por cuánto tiempo. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su... Pero diga, no en este. Ahora tenemos proyectos de construcción por necesidad, porque hay que hacer segundo piso para los niños, todo eso. Y si Cristo no viene en 20 años, eso seguirá allí. Pero no le aseguro que eso va a permanecer para siempre. Hay un pasaje literal de Apocalipsis que dice que todas las ciudades del mundo van a caer. O sea, mientras estemos aquí, usemos las cosas que Dios nos ha dado. Pero no las adores porque no son duraderas. Amén. Pero miren lo que dice después. Esto es interesante. Dice, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Qué tremendo. El 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, gloria a Dios, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Cuántos quieren ser pastoreados por Jesús?
y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estas son sólidas y grandísimas promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Apocalipsis 11, búsquelo ahí en su Biblia, versículo 15. Ahora a usted le va a gustar leer Apocalipsis. Tiene que leerlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos rapidito que el tiempo se me va volando. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían? Y él reinará. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro, qué reverencia, y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, ¿quiénes? Las naciones paganas odian a Jesús. Usted habla de Jesús y la gente enseguida lo odia. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen. ¿Qué dice el 19? El templo de Dios, ¿qué? Todavía no se ha abierto. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Se acuerdan? Alzad sus puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrad Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Cuáles puertas? ¿Cuál templo? La puerta de aquí del templo es pequeña, ¿sí la ven? Usted cuando ve esa puerta, cuando se abre, los diáconos reciben con cariño y amor, pero hay un templo donde quien nos va a recibir es Jesús. Escucha lo último que dice allí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Es literal. Y aquí vamos a derribar toda la mitología cristiana que se ha tratado de meter en la iglesia, un mesianismo satánico. Escucha lo que dice: y el arca de su pacto se veía ¿dónde? ¿Dónde está el arca? ¿En cuál templo? En el cielo. Por ahí andan en internet unos locos que encontraron el arca, que no sé qué. No crea todo lo que lean en internet. Dice que el arca se dejó ver. Resulta que todo lo que Moisés hizo en la tierra era figura del celestial. Y todo lo terrenal desapareció, todo. Porque las cosas temporales no nos sirven en la eternidad. No se va a llevar nada de eso. Ni los zapatos que tiene puesto esta mañana se lo va a llevar. Ni la camisa ni el pantalón. Cuando mi papá murió, hicieron la exhumación, ahí estaba el saco y la corbata con que predicaba. No se llevó nada. Dejemos de estar sufriendo con las cosas terrenales. Dios las va a proveer, sí, pero no adore eso. No haga que eso sea un Dios. Porque dice: y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál? El celestial. ¿Dónde está el arca entonces? Y si ya está Cristo, ¿para qué un arca? Los judíos siguen con ese tema. Tienen fiebre de arquitis. Y muchos cristianos mesiánicos, que son más llamados mesiánicos, y entonces la búsqueda del arca en la tierra, ¿para qué? Si ya el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Qué tremendo, ¿no? Rapidito corriendo, que el tiempo se nos va. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 1, por favor. Y ya el tiempo ya está corriendo para poder terminar. ¿Ya estamos ahí? Vi en el cielo, ¿qué vio? ¿Cómo era la señal? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Se ve chévere ese pasaje, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser motivados por ese pasaje? Pastor, motívenos. Ahí va la motivación. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Las quieres? Pero vienen. Pues queremos que nos prediquen positivismo, pero lo que viene son plagas. Porque en ella se consumaba la ira de quién. Vi
también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Con las arpas de quién? De Dios. No van a necesitar estos pianos, esta batería, ¿ya? ¿Cierto, Miguel? Ni la guitarra que tenemos acá. Las arpas de Dios. ¿Cómo serán esas arpas, Miguel? Yo no tengo idea, pero son hermosas y suenan bien. Están siempre afinadas. Y escuchen, tremendo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Literalmente, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Espérense, ahí no he terminado ahí. ¿Sus juicios qué? Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo. ¿Qué fue abierto? Del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con qué. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, por si acaso hay un error gramatical, y el templo se llenó de qué. Pero no hermano, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido qué. Allá ahora mismo no hay nadie, solo entrarán allí los que permanezcamos fieles a Cristo. Los que no vendemos nuestra primogenitura, los que no nos contaminamos con falsas doctrinas, los que nos guardamos para Jesús, los que nos hemos arrepentido y convertido en nuestros pecados. Ahí no entrará nada inmundo, dice el mismo texto. Los perros estarán fuera, y no habla de los perros que los animales, sino personas que gustaron del don celestial y luego retrocedieron buscando otra vez al diablo. Silencio en la sala. Literalmente hay un templo, hermanos, y ese templo, ya para terminar, en Apocalipsis 16, en la misma hoja de alguna Biblia dice, versículo 1: oí otra gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de qué. Versículo 5: y oí al ángel de las aguas. Había ahorita un ángel que tenía poder sobre el fuego. Ahora el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto que. Y de los profetas también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ¿qué decía? Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie. Hay un templo que no fue construido por los hombres, y va a ser el lugar en que le adoraremos a Él. Lo que Dios hace sí es perpetuo y permanente. La paz de Dios sí es duradera. La paz que Jesús ofrece esta mañana en los corazones es una paz duradera. Colombia nunca la tendrá por causa del pecado. Siempre estará el pecado allí, a menos que coloque tu confianza en Jesús esta mañana. Levanta las manos al cielo, porque allá sí hay un verdadero templo, más hermoso que este, perfecto en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un tabernáculo que ningún ser humano ha servido jamás allí. Hay un templo, hay palacios, allá arriba hay un monte, hay un trono establecido encima de ese monte, hay un lugar santo allí, y hay alguien que está sentado sobre ese trono.
y está esperando a su iglesia. Pero Él dijo que Él venía pronto por su iglesia. Oh Jesús, perdónanos si acaso hemos quitado la mirada del cielo, si acaso hemos olvidado que nuestro hogar no es este, Señor, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y aunque estamos en una tierra, en un sistema legal establecido porque tú permitiste las autoridades, y aunque debemos estar aquí bajo las normas de la tierra, Señor, un día tú has prometido, Jesucristo, que las puertas de tu templo se abrirán y entonces entraremos contigo, oh Rey de la Gloria. Gracias porque el templo tuyo es eterno y es celestial, y no hay necesidad allí ni de aire acondicionado, ni energía eléctrica, ni que estemos barriendo, trapeando, limpiando. Ese lugar está preparado para aquellos que aman su venida y le sirven sin excusa, y padecen necesidades, y padecen dificultades, y padecen persecuciones, y padecen tribulaciones momentáneamente, porque un día entraremos a gozarnos contigo allí, Jesús, en el templo de Dios, en el templo de Dios, en el templo que está en el cielo. Gracias por recordar esta enseñanza esta mañana, y a muchos que no han escuchado este tema, Jesús, Espíritu Santo, le has hablado la importancia de perseverar en ti, Jesús. Señor, yo deseo estar en ese templo, Jesús, y ver cómo se abren las puertas y poder entrar en tus palacios, Jesús, y poder estar en la eternidad, porque esta vida es pasajera, esta vida está caducando, Señor, pero estamos basados en promesas más grandes y eternas, las promesas tuyas, Padre amado, tus promesas. Estamos fundamentados en promesas más grandes que las terrenales. Estamos fundamentados en lo celestial. Por eso la palabra dice claramente en la advertencia: poned la mira en las cosas de arriba, donde está el Señor, y no en las de la tierra. ¿Sabes quién ponía la mirada en las cosas de la tierra? El diablo. Y Jesús se lo dijo: no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Levanta las manos así.